el tema de la financiación, este es el caballo de batalla de todos los consejeros de todas las comunidades y de todos los presidentes de todas las comunidades. Es el eterno problema. Todos consideran que están infrafinanciados. En Madrid se habla de 1.400 millones de infrafinanciación, 600 en su área. Es la queja de todos, porque todos los consejeros dicen lo mismo. Cuando está el gobierno de Pedro Sánchez, cuando está el gobierno de Pedro Rajoy, el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, Pablo Casado, habla de bajar impuestos. Y entonces, claro, uno se plantea, es una situación de más gasto, cada vez mayor, y la pregunta es si este sistema es sostenible en el tiempo, ¿no? Es la gran pregunta del millón, porque dentro del propio partido, pues en los distintos partidos, pues es un tema que hay que resolver. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bien, evidentemente es sostenible, si es sostenible gracias al esfuerzo de los madrileños, y no lo digo por presunción como madrileño que soy, sino lo digo por los datos. Lo que aporta en Madrid al Fondo de Cohesión Autonómico es prácticamente el 75%. Y nosotros lo que reclamamos a nivel de Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid dentro del Consejo Interterritorial, nosotros no entrábamos tanto en el debate del modelo de financiación autonómica, que ya lo reclamó incluso el propio presidente Ángel Garrido y que había impulsado Mariano Rajoy, que era una de las cuestiones importantes en esa conferencia de presidentes, era establecer un sistema de financiación que fuese acorde con las necesidades que tiene España. Madrid siempre sale históricamente perjudicado cada vez que se habla de financiación, y lo trasladaré al sistema sanitario. Madrid siempre sale perjudicado. Y nosotros lo que queríamos es tener una sanidad acorde con lo que he dicho anteriormente. Si la cartera de servicios cada vez va siendo, digamos, más compleja, vamos asumiendo más complejidad, si realmente pues, existe esa longevidad, si vamos a tratar a más pacientes más años, además ahora con un cambio de paradigma en la línea terapéutica, que aunque mantengamos que ahora muchos médicos prescriben muchos medicamentos, ahora estamos en la línea de que pocos medicamentos para pocos pacientes los prescriben pocos médicos, y entonces es un cambio de paradigma total, y eso lógicamente requiere una financiación. A nosotros el sistema de financiación tal y como está ahora, con el Fondo de Coordinación, nos penaliza en cuanto Madrid, como principal comunidad receptora de pacientes, nos penaliza permanentemente. En cuanto viene cualquier paciente de otra comunidad, automáticamente hemos perdido un 40%. Y digo un dato que además fue una reclamación que hicimos en el Consejo Interterritorial, con las terapias avanzadas, con las terapias celulares, las famosas CAR-T, Madrid, por supuesto, va a ser un referente. Bueno, cada paciente de CAR-T, solo del medicamento que son terapias celulares, pero bueno, el Ministerio los denomina medicamentos, son 320.000 euros del medicamento, y luego la parte asistencial está entre un 50 y un 100% del medicamento. O sea, cada paciente es medio millón de euros. Evidentemente, el horizonte de aquí a unos años, hay unos 480 pacientes que pueden salir al año con estos dos tipos de patologías, con linfoma y con leucemia linfoblástica aguda, y en la Comunidad de Madrid aproximadamente van a venir 140 pacientes, con lo cual estamos hablando de 70 millones de euros. Si hablamos luego también del horizonte, pues a través de ese efecto llamada que se produjo con el decreto de la universalización de la asistencia sanitaria, es que hemos recibido 94.000 pacientes desde el año 2015, y la tendencia, sobre todo a raíz de la puesta en marcha del decreto, el incremento va siendo de 2 dígitos cada trimestre, con lo cual que todo esto está muy bien, que vayamos a la complejidad, que tratemos de estar a la última en todo, pero no perdamos nunca la referencia del horizonte de sostenibilidad. Y para eso pasa por 2 cuestiones. Primero, por un sistema de financiación autonómica justo, y luego, segundo, por establecer cuál es realmente el presupuesto que necesita el Sistema Nacional de Salud, y concretamente cada uno con sus particularidades, ¿no? Porque Madrid asume mucha complejidad, pero no asume la dispersión que exigen otras comunidades autónomas. Y pongo también otro caso, como por ejemplo, el municipio de Fuenlabrada tiene 10 centros de salud, tiene los mismos habitantes que la provincia de Cuenca, y la provincia de Cuenca tiene 41 centros de salud. Por lo tanto, cada región tiene sus características, sus particularidades, pero siempre tenemos que establecer una financiación para esa práctica asistencial que nosotros ponemos en marcha. Muy bien. Hay varias...
ya he contestado alguna de las preguntas que había aquí con la exposición que ha hecho ahora, ¿no? Entrando en concreto en el tema del sistema público sanitario, hay un debate muy grande sobre la colaboración pública o privada y las concesiones hospitalarias, y el debate está, la anterior ministra y la actual ministra de Sanidad, las dos del Partido Socialista, hablaban mucho de este tema, sobre todo, según ellas, del fracaso que ha supuesto en algunas comunidades, en su opinión, en la implantación de este modelo de colaboración pública-privada. Entonces, ¿usted cree que el madrileño está satisfecho con este sistema, con las concesiones hospitalarias que tienen empresas privadas que están dentro del sistema de salud? ¿Usted cree que la percepción por parte de los pacientes, de los profesionales y en general de todo el sector sanitario es positiva con respecto a este tema? ¿No cree que se debería sacar este debate ideológico y hacer un análisis más de gestión? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Desde luego yo puedo decir que los modelos de colaboración público-privada en nuestra comunidad han funcionado, están funcionando y seguro que seguirán funcionando por algo muy sencillo. En primer lugar, nunca perdamos la referencia de que la titularidad de esos 5 hospitales que están gestionados por modelos de colaboración público-privada, la titularidad es pública. O sea, ahora en Madrid hay libre elección, cualquiera de los que estamos en esta sala con nuestra tarjeta sanitaria podríamos ir a cualquiera de esos hospitales. En segundo lugar, hay que valorar, además has hecho referencia en la pregunta, en primer lugar la satisfacción de los pacientes. La satisfacción de los pacientes en todos estos centros, hablo Fundación Jiménez Díaz, Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles, Hospital de Villalba, el Hospital de Torrejón, la satisfacción es muy similar al resto de hospitales, que es una satisfacción muy alta. Además, se hace una encuesta con una población de más de 50.000 personas y con datos que reflejan que la satisfacción es así. Los indicadores de salud van en la misma dirección. Y luego, en tercer lugar, las reglas del juego están puestas de manera bastante clara. Hay unos pliegos y evidentemente, pues esos pliegos nos establecen las reglas del juego, donde nosotros establecemos esa relación que tiene que tener la Administración con la concesionaria, de vigilancia, de revisión, de evaluación de datos, que es lo que permite la bondad de este sistema. Y desde luego yo tengo que decir que por la propia satisfacción de los pacientes, por los propios profesionales que allí gestionan y sobre todo por establecer esas reglas del juego que queden claras, desde luego, y claro, por supuesto que manteniendo siempre esa titularidad pública, nosotros con ese modelo estamos cómodos y la verdad es que es un modelo que está funcionando y que yo entiendo que va a seguir muchos años en nuestra comunidad. Muy bien. Hay una cuestión que tiene que ver, usted ha hecho referencia sobre el tema de los profesionales, ¿no? Con la oferta pública de empleo, pues los niveles de eventualidad que había, que eran altos, pues han bajado, se han convocado nuevas plazas, se han ajustado los niveles de retribución, pero hay una realidad y es que usted también lo ha comentado, ¿no? Cada vez nos encontramos con que hay menos médicos disponibles, sobre todo en algunas especialidades, y existe unos niveles de competencia en este momento entre las diferentes comunidades para atraer a los médicos, con lo cual nos vamos a encontrar con que va a ser un recurso humano escaso actualmente y en el medio plazo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución a este problema que ya lo tenemos y que en un horizonte pues nos va a afectar a todos? ¿Cómo se puede hacer? Bien, con los profesionales, con los médicos hay que tomar decisiones a corto, a medio y a largo plazo. Es verdad que el horizonte de aquí a 10 años se jubilan aproximadamente el 30% de los profesionales médicos, lo cual yo insisto, y así lo dije en un Consejo Interterritorial, que es una cuestión de Estado. Es importante que valoremos porque que haya falta de profesionales, de médicos especialmente, es un problema para nuestro sistema sanitario. Y entonces requiere medidas a corto, a medio y a largo plazo. Es cierto que la Comunidad de Madrid es a día de hoy la comunidad que menos se resiente, porque Madrid tiene una inercia de atracción hacia los profesionales, puesto que aquí eso lo vemos en algo que es tan clarificador como puede ser la elección de los médicos internos residentes, donde Madrid siempre es el destino principal, además para algunas especialidades de manera muy concreta, ¿no? Como puede ser para la cardiología, para la dermatología. Madrid es la primera que agota las plazas y, por lo tanto, eso, al ser ese foco de atracción de profesionales, luego muchos deciden que su vida profesional queda en nuestra comunidad. Con lo cual, en Madrid, excepto en alguna especialidad de manera concreta,
sí que lo notamos más en la atención primaria. Notamos principalmente con la pediatría y la atención primaria, empezamos a tener problemas con las suplencias y en algunas plazas también para médicos de atención primaria. Entonces, aquí la solución a largo plazo está claro, es hacer un estudio, una radiografía de situación realmente de qué situaciones, de qué especialidades van a tener ese conflicto, de qué manera podemos aumentar ese número de plazas, porque no olvidemos que un especialista tarda aproximadamente 10 años en salir, ¿no? O sea que ya hay que empezar a actuar con esa elección de plazas MIR para ir pensando en qué plazas nos hacen falta. Y luego hay que actuar a dos niveles a corto plazo. Uno, con modelos organizativos que sean más eficaces, y creo que pasa necesariamente por dar más poder, especialmente en la atención primaria, más capacidad de organización a los profesionales. Yo creo que es uno de los puntos básicos para poder hacerlo. Ellos saben cómo hacerlo y lo hemos tenido un ejemplo muy claro con los turnos deslizados en atención primaria, que fue una iniciativa que partió de los propios profesionales, ha sido apoyado por el Colegio de Médicos, por AMITS, que es el sindicato médico, por la Sociedad Española de Pediatría. Ha habido muchos profesionales que nos han dicho: déjenos un poco capacidad de poder organizarnos y ya verá cómo los resultados son buenos. Estamos finalizando ya ese proyecto piloto y evaluaremos datos, pero es algo que es importante, o sea, dar esa capacidad de organización. Y luego, además, me lo decía un pediatra con mucho criterio cuando tuvimos la reunión tuvimos oportunidad de reunirnos con la mesa de atención primaria del Colegio de Médicos, donde se juntaban los delegados del colegio, tanto en atención primaria de médicos de familia como de pediatrías. Nos decía que es una cuestión de mercado, y es así. Si tienes dificultades para que sea más atractivo para los médicos, evidentemente que tiene que ser una solución del Sistema Nacional de Salud, pero por supuesto hay que pasar por las retribuciones. Es una de las claves hay que hacer esas plazas de difícil ocupación más atractivas de alguna manera, y hay que empezar a pensar pues en otros tipos de medidas que, insisto, que den soluciones a corto, a medio y a largo plazo. Vale, tengo que hacer una pregunta que varios periodistas se la formulan, entonces no puedo dejar de hacerla. Me parece que es muy puntual, pero si la prensa tiene esta inquietud, se la traslado, y es el brote de paperas que ha surgido 30 alumnos, en concreto de la Ingeniería de Comillas, de ICAI, ¿no?, que se han contagiado. ¿Y cuál es el origen? ¿Qué se está haciendo? ¿Vale? Bien, hay que decir que, en primer lugar, tranquilizar, ¿no? La parotiditis es una enfermedad que se produce todos los años. En nivel de casos, en términos globales, dentro de nuestra comunidad, evaluando las 12 primeras semanas y comparando 2018 con 2019, el año pasado fueron 290 casos, y este año estamos en 281, o sea, hay 9 casos menos. Es cierto que se ha producido esos 33 casos dentro de la Universidad de Comillas. Hay que decir que todos son casos leves, que son recomendaciones pues de antitérmicos. No vamos a entrar ahora con la parte más clínica, pero en ningún caso se ha tomado decisión de tener que cerrar ni el centro, porque no es necesario. Y desde luego que en ese sentido que ya están desde Salud Pública, en toda la vigilancia epidemiológica, valorando exactamente cuál es la situación, pero sobre todo hay que transmitir tranquilidad. Ahí la reflexión se hace que por la edad de los pacientes, que son entre 19 y 30 años, sobre todo hubo unas vacunas que disminuyeron su eficacia allá por los años 80 y 90 principalmente. Estos son de los 90, que probablemente es lo que haya permitido que haya este pequeño apunte de la enfermedad, pero vamos, en cualquier caso hay que tranquilizar y que la Consejería de Sanidad, desde su Dirección de Salud Pública, está en plena vigilancia pues de valoración de los casos. Vale. Cambiando absolutamente de tema, ahora ya entrando en política, que es otros sus temas. Sí. ¿No? En este escenario de posibles pactos que usted ha comentado en su exposición, estamos en una situación de acuerdo entre el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, donde Ciudadanos no ha apoyado todas las iniciativas como la ley de farmacia y muchas otras, y existe la posibilidad en este momento, quizá asumible, de que el nuevo gobierno sea un gobierno de coalición, donde, igual que en Andalucía, los consejeros sean de diferentes partidos. Usted ha hecho un elogio de esta posibilidad, porque, bueno, al final
¿Usted piensa que esto puede ser beneficioso? Es decir, que todas esas iniciativas que se han quedado a medio camino, pues a lo mejor por interés político, en el momento que están en la mesa consejeros de diferentes partidos, imaginemos que está el Partido Popular y Ciudadanos, ¿esto podría ser más positivo a la hora de concretar leyes que hasta ahora han sido paradas? ¿Cuál es su opinión? Hombre, por supuesto que desde luego lo que sería deseable es que iniciativas que se han quedado paradas siguieran adelante. Tengo especial dolor, si me entienden, es con la ley de farmacia, porque fue una ley muy trabajada con el Colegio de Farmacéuticos y fue una ley que la verdad es que podíamos haber llevado adelante, sobre todo porque reforzaba cuál era el papel de la oficina de farmacia como agente de salud, permitía adaptar los horarios a la demanda de los madrileños que acudían a esas oficinas de farmacia, y era una reforma porque evidentemente el concepto de la oficina de farmacia de los años 90 ahora ha cambiado radicalmente porque se está transformando la sanidad y la oficina de farmacia no puede quedarse atrás. En ese sentido especial, pues la verdad es que no llegué a entender mucho la postura de Ciudadanos, porque no actuó como nosotros teníamos previsto que iba a actuar, y de hecho se habló con ellos durante todo este periodo. Pero bueno, lo que entendemos ahí, tengo que decir, es un poco un sentimiento encontrado, ¿no?, con respecto a Ciudadanos, porque hay que reconocer que estamos muy agradecidos en ese apoyo que hubo a los debates de investidura, tanto de Cristina Cifuentes como de Ángel Garrido, y a las aprobaciones de leyes de presupuesto, pero luego es muy difícil entender que cerca del 70% de las iniciativas que se han llevado a la Asamblea las han votado con Podemos y con el Partido Socialista, lo cual para nosotros ha sido difícil de entender esa ambigüedad según qué momento. Yo creo que si uno lleva un apoyo a una línea de gobierno, entiendo que hay que hacerlo en una extensión mucho más amplia, aunque pueda haber determinados puntos de desencuentro. Y entonces yo tengo que decir además que esto es algo que comentamos los consejeros cuando estamos en la reunión del Consejo Interterritoriales. Hay como dos reuniones. Hay un café previo en el que todos los consejeros, seamos del signo que seamos, estamos de acuerdo en todo, en el modelo de atención primaria, en la retribución de los profesionales, en cómo vamos a tratar las estrategias de terapias avanzadas, y luego cuando empieza la reunión, que ya llegan los dos bloques, Partido Popular por un lado y Partido Socialista principalmente por otro. Lo cual yo lo he tratado de decir en mis palabras. Es verdad que, sobre todo con la sanidad, que hay que reconocer que ha sido el principal elemento vertebrador de la democracia española en estos 40 años. Ahí tenemos que llegar a acuerdos sí o sí, pero por el propio beneficio de nuestro sistema. Es un sistema reconocidísimo a nivel mundial. Además, curiosamente, ahora que se plantea el debate de la primaria, uno de los elementos que fijan como esencial es la potencialidad de la atención primaria, y curiosamente nosotros, que es bueno que seamos autocríticos con nuestro sistema, no conseguimos llegar a esos puntos de encuentro. Entonces, yo creo que la sociedad española lo va diciendo cada vez más claro en las urnas. Ya hay que pensar más en llegar a acuerdos. También hay que reconocer que esta legislatura ha habido, por ejemplo, con la ley de profesionalización, ha habido con la ley en el proceso de morir, se ha llegado a acuerdos con todas las fuerzas políticas, lo cual también decimos que algo que es común a todos, que es nuestra salud, a veces se puede llegar a acuerdos, y el objetivo es seguir creciendo para llegar a muchos más acuerdos. Bien. Tenemos una pregunta muy particular, es de don Pedro Villalta, que es decano del Colegio de Podólogos de Madrid, que está aquí en esta sala, hablando de una cosa, ¿no?, de la sociedad es cada vez mayor, la diabetes es una enfermedad en ascenso en este siglo, la prevención del paciente diabético es muy importante, y sobre todo el gasto tan enorme que genera en concreto las amputaciones en el paciente diabético. Entonces la pregunta es, ¿cuándo cree que podemos contar con este especialista, con el podólogo en la sanidad pública? Bien, ahí ya tuvimos oportunidad de hablar con el anterior decano del Colegio de Podólogos. En ese sentido sí que vamos a hacer esa experiencia de incorporar en el SERMAS, empezar a pequeño nivel, pero tratar de hacer un proyecto piloto y evaluar realmente cómo son resultados, y tratar de ir incorporando a otra de las profesiones sanitarias que ahora mismo está fuera del Servicio Madrileño de Salud, pero que hay que incorporarlo también. Hay que decir que hay algo que tiene bueno la sanidad, es la fortaleza de defensa de lo que son sus competencias de todos los colegios profesionales, y desde luego que el Colegio de Podólogos en este sentido siempre es un colegio muy activo, y desde luego que vamos a contemplar su petición. Vale. Hay otra pregunta con el tema de la planta hospitalaria, que usted también ha comentado en su exposición. Entonces, quizá a lo mejor es una reducción muy simplista, ¿no?, pero tenemos hospitales de última generación en la Comunidad de Madrid, muy modernos, de los últimos 15 o 20 años, y hospitales de varias décadas que necesitan
como se dice vulgarmente, un buen lavado de cara. Y ese plan de infraestructuras que usted ha comenzado realmente no es más que una pequeña parte de lo que debería ser, ¿no? ¿Cómo ve usted esto en los próximos años? ¿Cómo se va a concretar? Bueno, es un lavado de cara intenso, además que hay que poner botox, hay que poner de todo. Pero la verdad es que el plan de infraestructuras lo has definido muy bien. El plan de infraestructuras lo que viene a hacer es, tenemos un nivel de calidad asistencial muy alto, pero es cierto que tenemos hospitales de los más jóvenes que tienen apenas 9 años, que son los hospitales nuevos, que están en un estado fantástico, y además, de hecho, en todos ellos, en 3 de ellos, va a ir una fase de ampliación prevista también cuando se hizo su construcción. Y luego tenemos hospitales, pues hemos celebrado el centenario de la Cruz Roja, tenemos las bodas de oro del Hospital Gregorio Marañón, hemos celebrado este año el 40 aniversario del Ramón y Cajal, hemos celebrado muchos cumpleaños, además de muchas décadas. Entonces, lo que había que hacer, porque claro, el concepto de hospital que había 40, 50 y ya no digamos 100 años, es un concepto totalmente al que tenemos ahora. Uno de los puntos que se ha convertido, que antes se veía un poco de manera, no era tanto importante dentro de la actividad asistencial de un hospital, son las urgencias. Las urgencias ahora mismo es uno de los, digamos, de las vías de acceso más importantes al sistema sanitario, y es uno de los puntos donde más inversión vamos a hacer. Pues ahora en breve, veo además al gerente del Hospital de Fuenlabrada, en breve ampliaremos la urgencia del Hospital de Fuenlabrada, que probablemente va a ser una de las urgencias más grandes de Madrid, con casi 4.000 metros cuadrados de urgencia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es adaptar esa infraestructura sanitaria a la realidad asistencial. Hay casos que son especialmente importantes, como es el caso de La Paz, porque es hacer un hospital nuevo, ¿no? Son ridículas, ¿no? Sí. Bien. Con respecto a, digamos, cuál es la utilización de los recursos sanitarios, ahí tendríamos que hacer como punto previo una reflexión. En sanidad no hay nada que vaya más contra el funcionamiento óptimo de la sanidad, es que un paciente esté fuera del recurso del que tiene que estar. Y me refiero a pacientes que no tienen que ir a una consulta determinada, que van a la consulta, paciente agudo que está en una cama de crónico, paciente crónico que está en una cama de agudo, procesos con, digamos, sobrediagnóstico con más pruebas. Entonces, eso es uno de los elementos clave de nuestro sistema sanitario, que es, digamos, las actuaciones sobre la demanda que requieren los madrileños. Eso es uno de los puntos en los que tenemos que actuar. Ahí es algo que tenemos que hacer como administración, que es concienciar, educar, fomentar el autocuidado, que conozca su enfermedad, el tratar de utilizar el recurso cuando sea absolutamente necesario. Y voy a dar un dato, y esto lo digo como dato para que no se me tome luego, que no se interprete mal. Nosotros, dentro del Observatorio del Paciente, evaluamos, en una encuesta que se realiza justo a la salida de las urgencias de los centros hospitalarios, evaluamos con los propios pacientes que ellos determinen cómo valoran su percepción del proceso por el que han ido a urgencias, ¿no? Entonces, aproximadamente, los datos los digo un poco de memoria, de los que había, pues lo que consideraban que era un proceso grave o muy grave eran aproximadamente el 60%, pero es que el 40% consideraban que después de haber acudido a urgencias era un proceso leve. Por lo tanto, eso ya te dice que cerca del 40% de los pacientes que van a urgencias a lo mejor no deberían ir a urgencias y deberían utilizar otro recurso, ¿no? Eso requiere una parte nuestra de educación, de responsabilizar al paciente dentro de su salud, y desde luego que invita, pues, a desde luego trabajar en esa línea. Y luego también es importante la percepción de los profesionales, porque los profesionales, claro, si uno traslada esa encuesta a los profesionales que trabajan en los equipos de urgencia, la encuesta saldría de otra manera, pero en ese sentido es algo en lo que tenemos que estar permanentemente educando a la población. Además, cada vez es una población más informada, pero es verdad que tenemos que valorar que utilice según qué recursos, según qué momento de su proceso patológico, ¿no? Y eso es algo en lo que es uno de los elementos clave, porque eso influye directamente, pues, en los procesos asistenciales, en el dimensionamiento de los equipos, y influye definitivamente, pues, digamos, en el trabajo del día a día del Servicio Madrileño de Salud. Muy bien. Pues bueno, nos hemos pasado un poco de la hora, pero creo que merecía la pena. 5 minutos. Y quiero dar las gracias a don Enrique Ruiz, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Me quedo con la espina clavada de preguntarle qué va a ser el futuro cuál va a ser el futuro de don Enrique, pero eso ya sería no está en mis manos. Si estuviese yo tendría un poco más. Quizá a lo mejor podemos tener otro desayuno dentro de un año, quizá, ¿no? Quién sabe, ¿no? Ojalá lo tenga en la misma situación, desde luego yo estaría encantado. Y nosotros encantados de invitarle. Muchas gracias a don Enrique, muchas gracias a don Luis García Bamonde, presidente de ABOT, por venir, gracias a las autoridades que nos han acompañado y a todos ustedes por este desayuno. Muchísimas gracias.